Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días les preparamos un discreto recorrido por lo que ha dado de sí la actualidad de la Archidiócesis en esta última semana. Ya saben que, como toda tarea informativa, nuestra única aspiración es ofrecerles algunas pistas para que entiendan de dónde viene y hacia dónde camina nuestra Iglesia diocesana. Todo lo demás corre de su cuenta. Esperamos que todo este elenco de informaciones y testimonios sean de su agrado. Comenzamos. El pasado viernes se celebraba en la casa de la Junta de Hermandades, Cofradías y Capítulos la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de este año en la ciudad de Toledo. Se trata de una fotografía de Aurelio Almansa que muestra un primer plano del Cristo Redentor que procesiona cada noche de Miércoles Santo por las calles y plazas del casco histórico desde Santo Domingo el Real desde hace 75 años. La presidenta de la Junta aprovechó la cita para adelantar algunas novedades previstas para este año. Este es el cartel que ilustra la Semana Santa toledana este año. Se trata del rostro del Cristo Redentor, imagen que desfila en procesión en la noche del Miércoles Santo, desde el convento de las Dominicas, en el casco histórico. Tiene un ángulo como muy especial, donde la imagen de este Cristo Redentor queda como muy dulcificada. La imagen es del siglo XVIII, de autor anónimo, ha tenido varias restauraciones. Una imagen que representa la austeridad y el recogimiento de la Semana Santa toledana. Así lo reconoce la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad, que por eso la ha elegido. Y es que después de los 2 últimos años sin procesiones, este año las imágenes volverán a las calles. Han sido 2 años de mucha dificultad. Realmente en este camino se han quedado, nos han dejado muchos cofrades y familiares y amigos de muchos cofrades, con lo cual el salir este año a las calles, pues vamos a tener un recuerdo muy especial para ellos y queremos así hacerles un homenaje que se lo merecen. Un ciclo de música religiosa donde participen todos los coros de la ciudad y una app que recoja los horarios de las celebraciones litúrgicas y de las procesiones son algunas de las iniciativas que también se han presentado. Realmente es cómodo, pues estás viendo a lo mejor una procesión, quieres saber algún detalle de alguna imagen o de la fundación de la cofradía y demás, y lo tienes ahí a mano, aparte de, sabes, el itinerario de las procesiones, por dónde va en cada momento, con lo cual creo que es cómodo y fácil. José María Cano será el pregonero de la Semana Santa de Toledo este año. El pregón se celebrará el 7 de abril en la Catedral Primada. Menos de 24 horas después de haber puesto un pie en España, el señor arzobispo ponía rumbo el sábado a la parroquia Santa Beatriz de Silva, en pleno Valparaíso, para retomar la visita pastoral. Don Francisco recordó, como suele, los 3 objetivos de su visita a cada comunidad. Mostrar la cercanía del pastor diocesano con el presbiterio y los agentes de pastoral, revitalizar la conversión pastoral que las parroquias están llamadas a vivir para ser fieles a su vocación misionera, y conocer las iniciativas y los retos que afronta nuestra pastoral parroquial. El señor arzobispo ha reanudado su visita pastoral al arciprestazgo de Toledo, que quedó interrumpida por su reciente viaje a Moyobamba y Lurín. Este sábado, a primera hora de la mañana, llegaba a la parroquia de Santa Beatriz de Silva. ¿Cuál es el motivo principal a que viene el obispo? Pues viene a estar con el pueblo de Dios, con la parroquia, sacerdote, si hay vida consagrada, religiosas, catequistas, consejo pastoral, lo que esté aquí, los grupos, los movimientos, las asociaciones, cofradías, lo que podríamos llamar las fuerzas vivas de una parroquia. Y luego pues todas las edades, niños, jóvenes. Tras explicar en qué consiste la visita pastoral, don Francisco Cerro ofreció las claves que hacen que una parroquia esté viva. Una parroquia se construye con la celebración de la fe, que es sobre todo la Eucaristía y los sacramentos. Eso es una parroquia. Una parroquia no puede vivir si no es celebrando a Cristo muerto y resucitado, que es nuestra vida, ¿no? Si nosotros no tenemos esa vivencia de Jesús, y por eso una parroquia pues también se abren los sacramentos, se cuida, el pastor cuida de las ovejas, y lo que hace es hacer memoria continua de Cristo muerto y resucitado, ¿no?
El señor arzobispo presidió esa misma tarde la Santa Misa en esta parroquia toledana, donde administró el sacramento de la confirmación a 6 adultos y 3 jóvenes. El domingo, además, se celebraba en la catedral el rito de la elección e inscripción del nombre de los catecúmenos que recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia pascual de la Noche Santa. Se trata de un rito al comienzo de la Cuaresma en el que la Iglesia, confirmando la voluntad de los propios catecúmenos en presencia del obispo, decide si pueden acercarse a los sacramentos pascuales. Don Francisco aprovechó la cita para recordar a todos sin excepción la importancia de renovar la condición bautismal en esta Cuaresma. Y este domingo por la tarde el señor arzobispo presidía en la Catedral Primada la celebración del rito de la elección del nombre de 8 catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la vigilia pascual. El diablo tratará por todos los medios de apartarnos de la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos escuchado en esta noche, ¿no? ¿Cuáles son las 3 tentaciones que tiene el cristiano y que tiene todo corazón humano? La tentación del tener, del poder y del éxito. Esa es la tentación. La del tener, pues el diablo le dice a Jesús que haga un milagro, pero para beneficio suyo. Es creer que la felicidad consiste en tener. Y entonces el Señor le dice que no, que no está la felicidad en tener, sino en compartir. Don Francisco Cerro destacó la importancia del sacramento del bautismo en la vida de cualquier cristiano. Por el bautismo es la puerta de entrada en la Iglesia y en la vida del Señor. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso, pues estoy encantado de estar con vosotros, de las distintas parroquias y pueblos que estáis aquí. En este rito, propio del inicio de la Cuaresma, la Iglesia, una vez que conoce el testimonio de los padrinos y los catequistas y confirma la voluntad de los catecúmenos, juzga su preparación y decide si pueden recibir los sacramentos pascuales. Otra de las cosas que el señor arzobispo previó muy pocas horas después de su regreso de Perú fue la celebración de una vigilia de oración en favor de la paz que va a tener lugar este domingo 13 a las 6 de la tarde, en la que participará la comunidad ucraniana que reside en Toledo. Más allá de poder participar de este encuentro oracional en la sinagoga de Santa María la Blanca, nuestro arzobispo don Francisco pide encarecidamente a todo el pueblo de Dios que no deje de elevar su oración para que nos alcance el final tan deseado para este conflicto. Oración y ayuda es el llamamiento urgente que ha hecho el señor arzobispo de Toledo ante la situación de guerra que asola al pueblo ucraniano. Don Francisco Cerro ha convocado una oración por la paz y ayuda al pueblo ucraniano. Será este domingo 13 de marzo en Santa María la Blanca a las 6 de la tarde. La vigilia de oración estará presidida por la imagen de la Virgen de Fátima y contará con el canto y el testimonio desde el sufrimiento de nuestros vecinos ucranianos. Terminará con el rezo del rosario y una procesión de antorchas ante la parroquia de Santo Tomé, donde el señor arzobispo presidirá la Santa Misa. El señor arzobispo de Toledo ha querido invitar expresamente a la comunidad de ucranianos vinculada desde hace años con Toledo. Precisamente este sábado, esta comunidad convocó una concentración en la plaza de Zocodover para clamar por la paz. También el señor arzobispo de Toledo ha pedido que se colabore económicamente con Cáritas, pues es la única vía, por el momento, segura y eficaz para canalizar todos los esfuerzos, depositando la confianza en la Organización Internacional de Cáritas. Durante el Ángelus del pasado domingo, el 1 de Cuaresma, el Papa Francisco reconoció que la Santa Sede está dispuesto a todo por traer la paz a Ucrania y anunció que 2 cardenales del Vaticano viajarán a ese país para ayudar a los refugiados de la guerra y para representar no solo al Papa, sino también a todo el pueblo cristiano. El Vaticano ha insistido en abrir una vía diplomática para frenar el conflicto en Ucrania, al tiempo que ha reiterado la disposición de la Santa Sede para mediar entre ambas partes.
La Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de esta paz. Así lo subrayó el Papa Francisco al término del Ángelus del domingo, informando que 2 cardenales han ido a Ucrania para servir al pueblo, para ayudar. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero de su santidad para llevar ayuda a los necesitados, y el cardenal Michael Cerny, prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La Santa Sede es un actor internacional con presencia en los foros más importantes del mundo. La preocupación expresada desde hace semanas por el Papa Francisco ante el conflicto que finalmente ha estallado en Ucrania refleja no solo el dolor por los hermanos que sufren, sino también el interés por ser un agente que contribuya a la paz en el mundo, tal y como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Con palabras del Concilio Vaticano II, pues ese juicio moral que hace la Santa Sede, que hace el Papa sobre las cuestiones de las personas, y teniendo en cuenta pues que el catolicismo, el cristianismo, pues es una religión universal, es una religión mundial, por lo tanto hay una autoritas si quieres ética o si quieres moral, ¿no? Claro, de la palabra del Papa y de la acción de la Santa Sede. A lo largo de la historia, el magisterio de los papas y también la doctrina social de la Iglesia ha ido desarrollando toda una teoría sobre los conflictos internacionales, las relaciones entre estados, la intermediación y también el uso legítimo de la fuerza. Más concretamente, durante el conflicto de los Balcanes, el Papa San Juan Pablo II desarrolló el concepto de derecho de injerencia humanitaria, concepto asumido también por otros estados europeos. El Papa dijo, y lo dice la doctrina social de la Iglesia, que es legítimo desarmar al agresor injusto. Y para desarmar al agresor injusto, pues evidentemente hay que utilizar las armas. Hay ese derecho de la utilización, en este caso de las armas, como medida extrema, pues para poder restablecer la justicia y poder evitar males mayores. Desde que estallara el conflicto, el Papa Francisco se ha mostrado contundente en denunciar cualquier tipo de violencia contra la población civil y ha pedido que se habiliten cauces de diálogo para alcanzar la paz. También los cristianos tenemos una responsabilidad como agentes contribuyentes a la paz en el mundo. Pedir por nuestros hermanos ucranianos y pedir por nuestros hermanos de Rusia también, porque la población rusa también está sufriendo, ¿no? Opciones pues muy equivocadas y muy parciales pues de sus dirigentes políticos. Es decir, no identifiquemos a todo el pueblo ruso, a toda la nación rusa, pues con unos dirigentes políticos, porque eso sería injusto. Este domingo, al concluir el rezo del Ángelus, el Papa hizo un llamamiento al diálogo y a la apertura urgente de corredores humanitarios, no sin antes agradecer a quienes hospedan a los refugiados y a los periodistas que informan sobre la trágica situación. Con el objetivo de ayudar a los miles de damnificados por el conflicto de Ucrania y siempre en colaboración con Cáritas Española, nuestra Cáritas diocesana se ha sumado a la campaña de emergencia Cáritas con Ucrania para recoger donativos que se destinarán a las familias más necesitadas. En relación con la acogida de refugiados, están en proceso de consultar con las parroquias, de organizarse y de formar equipos para, en coordinación con la Administración, acoger y atender a los refugiados de la forma más segura posible. Muchas son las iniciativas que han surgido estos días ante la emergencia que vive en estos momentos el pueblo ucraniano. Por ello, la Iglesia, una vez más, a través de Cáritas, se moviliza para atender las necesidades de miles de familias y también para aclarar cómo debe canalizarse la ayuda para que resulte más efectiva. Cáritas Española, en permanente contacto con la Cáritas no solo de Ucrania, sino también con las Cáritas nacionales de Polonia, Moldavia y Bulgaria, asegura que ante todo necesitan nuestro apoyo económico. Dichas aportaciones económicas se pueden realizar en la página web de Cáritas Española en su botón Dona y elegir la cuenta que más nos convenga o prefieran. O también, si les es más cómodo, en la página web de Cáritas Diocesana de Toledo. Sobre la acogida de refugiados está previsto a iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lleguen refugiados a nuestro país en un corto plazo de tiempo. Ante esta situación se han puesto en contacto con Cáritas Española para valorar la disponibilidad de acogida por parte de las comunidades parroquiales y recursos de las diócesis, ante una posible falta de plazas por parte del Sistema Nacional de Acogida. Así, Cáritas Diocesana de Toledo ha enviado una consulta a todas las parroquias de la archidiócesis. En caso de que llegaran personas
de origen ucraniano, acogidas dentro del marco jurídico de protección temporal, ¿estaría vuestra parroquia o vuestra Cáritas con posibilidad de acogida? ¿Y con cuántas plazas aproximadamente? Las personas que crean que puedan realizar este servicio lo deben de comunicar a su párroco o a la Cáritas parroquial correspondiente. Cáritas Diocesana de Toledo ha abierto la campaña de emergencia Cáritas con Ucrania, con 2 números de cuenta para realizar donativos que se destinarán a las acciones de auxilio de miles de damnificados. Los donativos también se pueden realizar por la web www.caritastoledo.com o por el Bizum con el código 00488. Los diferentes cursos y los diferentes ciclos que se organizan desde el Estudio Teológico San Ildefonso y desde distintas delegaciones, hemos tenido aquí mucha gente del curso de formación complementaria, nos brinda la posibilidad de conocer primeros espadas de distintos aspectos o distintas disciplinas, distintos aspectos de conocimiento o distintas disciplinas. Es el caso que nos ocupa esta noche. El Estudio Teológico San Ildefonso está celebrando sus 15ª Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico. Este año versan sobre distintas cuestiones de antropología, muy ceñidas a la cultura presente. Y el que va a abrir el ciclo, el que abre el ciclo y el que tal vez nos pueda hacer una especie de mapa general del pensamiento filosófico sobre el hombre en el momento presente, es el profesor que tenemos aquí, el doctor Ángel Barahona Plaza. Don Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir, además de a dar esta conferencia, pues a dedicarnos estos minutitos a nosotros. Gracias a vosotros. Usted habla, o el objetivo de su ponencia es, ¿qué es la revolución antropológica? La revolución antropológica, situación actual de la revolución antropológica. ¿Qué llama usted revolución antropológica, Ángel? El cambio radical que ha experimentado la concepción que tenemos acerca del hombre. En un principio ha habido varios momentos revolucionarios, podríamos decir, ¿no?, que vienen desde la Ilustración francesa, el cambio radical de poner al centro de todas las cosas al hombre y su razón, pero luego las revoluciones del XIX y luego las revoluciones del siglo XX marcan unos pasos muy claros de a dónde estamos llevando al hombre, a concebir al hombre, ¿no? Eso lo llamo revolución porque ha cambiado absolutamente todo. Y su historia reciente, eso iba a decir, usted puede jalonar algunos como escalones en esta especie de descenso, porque los curas siempre hablamos, bueno, los curas, a menudo en el discurso pastoral hablamos de lo dañino que fue la revolución del 68, como si ese fuese el origen. ¿Qué fue la revolución del 68? ¿Fue un escalón más dentro de una especie de ascenso? Fue el escalón definitivo, yo creo, el punto de partida de lo que luego tenemos. Pero en el origen hay que ir mucho más atrás, ¿no? Por no remontarnos mucho y hacer aquí una genealogía de la cuestión, yo me remontaría a lo que llamaba Wojtyła y que es tomado de Paul Ricoeur, los filósofos de la sospecha, que son los padres de todo esto, ¿no?, que son Nietzsche, Marx, Freud. El psicoanálisis, el marxismo y el nihilismo, que han cuajado profundamente en nuestra cultura actual, tienen su origen en estos tres pensadores. El cambio radical que aporta Nietzsche es directamente, ¿no?, la disolución de la verdad. No se puede hablar de la verdad. A la hora de pensar, lo único que podemos hacer es interpretaciones, metáforas sobre la realidad, y no tiene más fundamento. Cualquier pensamiento argumentativo tiene que incluir lo irracional, lo emocional, etcétera. Fíjate en las consecuencias que tiene esto actualmente en el emotivismo en el que nos movemos. En el caso del marxismo, la clave está en concebir al hombre como conflicto, como lucha de clases, como antagonismo violento, generador de una nueva cultura. De hecho, la palabra revolución viene básicamente de la Ilustración, pero el marxismo es el que la pone en praxis, sí, ¿no? Y el cambio que supone esto es fundamental, porque es a partir de Marx donde se empieza a hablar de la religión como opio del pueblo, como esa droga que aliena y que no tiene más función que distraer al hombre de la revolución, es decir, del cambio necesario que urge en la historia dadas las injusticias que estamos observando.
y que cala profundamente en el espíritu humano, ¿no? Resentido, soportando esas injusticias intolerables, cala muy bien ese discurso del resentimiento y del odio, ¿no? Que también en el fondo viene de la visión que tiene Nietzsche, ¿no? Que viene de su propia biografía, como la de Carlos Marx. No nos olvidemos que Carlos Marx viene de toda una tradición de rabinos de Tréveris, y Nietzsche viene de que su padre sea un pastor, un capellán protestante, y toda su biografía, que es una catástrofe, pobre hombre, ¿no? Lo que sufrió, tiene que ver con esta necesidad de rebelarse contra Dios, ¿no? Y por eso Dios es el único rival del ser humano. Y toda su obra está centrada en esto. Y luego Freud, ¿no? Que es, digamos, el que expresamente, y debido a su concepción antropológica, biologicista del ser humano, el que pone el énfasis en que el hombre no es mucho más que un animal, ¿no? Y que hay que dejarse llevar por los instintos, aun cuando haya parapetos sociales y culturales que son necesarios para la convivencia, pero en el fondo si tú reprimes los instintos biológicos, sexuales, ¿no? que gobiernan al ser humano, estás generando una cultura neurótica, ¿no? Y al hombre lo estás convirtiendo en un psicótico, etcétera, ¿no? Entonces la propuesta de liberación de la represión sexual, que en el fondo estaba anclada en la visión burguesa, ¿no? De la Austria de su tiempo, hipócrita, falsa, etcétera, ¿no? De moralista, pues Freud, Nietzsche y más aparecen como liberadores, ¿no? De un sistema cultural opresivo. Por eso yo les considero yo, porque lo dice todo el mundo, los padres, digamos, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto estamos hablando de primera mitad del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del XX. Primeras décadas del siglo XX, la década de los 60, que fue divulgadora de todo esto, que parecía como pensamiento un poco elitista, esto parecía que era algo exclusivamente académico, y que fue la década de los 60, como a la década de los 60 hay que ponerla en su sitio, ¿no? Es un momento en el cual toda Europa y el mundo entero en general, ¿no? Vive la depresión colectiva que supuso el descubrir en la Segunda Guerra Mundial lo que es capaz de hacer el hombre. En alguna medida ratificaba el comunismo, por un lado, que no se conocía muy bien, porque toda Europa, desde Sartre hasta el último, pensaba que el comunismo era la solución y la salvación de las injusticias y de la situación, pero toda Europa estaba afectadísima por el nazismo y los millones de muertos que había habido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza en ese momento a leerse a Nietzsche como él había profetizado. A mí ahora nadie me escucha, pero dentro de unos cuantos años seré dinamita, ¿no? Empieza a leerse a Nietzsche, a traducirse, a ponerse de moda. Heidegger y Sartre lo ponen de moda, el existencialismo nihilista saca a la luz lo potente que es un pensamiento pesimista, duro, crítico con la religión, con las esperanzas del ser humano, y al ponerlo en su realidad biológica, existencial, durísima, ¿no? Donde llegará a decir Sartre, el infierno son los otros, pero claro, es que tiene detrás la Segunda Guerra Mundial, empieza a ser muy atractivo este lenguaje duro, pesimista y tal. Y algunos como Marcuse o como Heidegger, realmente, ¿no? Sartre a la cabeza, entienden que es el momento de hacer una verdadera revolución cultural. Una revolución no política, sino cultural, aunque detrás de ellos había un intento de revolución política, ¿eh? Y el psicoanálisis, pasado por el tamiz de Wilhelm Reich y de Marcuse, generan esa necesidad conceptual que adquiere visos de ser lo único en lo que podemos pensar y desde donde podemos pensar, que fragua el mayo del 68. Y en Estados Unidos, donde Marcuse emigra, se convierte en la bandera de todo este movimiento, o en Francia, ¿no? Con Cole, Benedict y toda esta gente, que en un principio son jóvenes revolucionarios, atraídos por esta liberación que ofrece la filosofía, ¿no? De estos pensadores, pero en poco tiempo se convierten en profesores en las universidades que van sembrando, digamos, esta especie de veneno intelectual, ¿no? Es decir, oye, aquí no hay esperanza, Dios no existe, definitivamente Nietzsche lo expulsó de todo el panorama intelectual, estamos solos, vamos a pensar desde lo que somos, y aceptan esa naturaleza biológica, animal. Hay un repudio absoluto de la metafísica y por lo tanto el pensamiento racional ya no cabe, ¿no? Y a partir de ahí
empieza esto. Y después de este escalón de los años 60, que probablemente protagonizaron, como dice, pues, los existencialistas, ¿no? Sartre, Marcuse, en una vertiente más literaria que a mí. Después de esto, en el momento presente, ¿dónde estamos? Me da la impresión que pocos autores, yo no sé si nos puede apuntar alguien de los que hoy parten la pana en este sentido, pero ¿en qué momento estamos de todo esto? Pues ahora estamos, si de los abuelos, Nietzsche, Marx y Sí. Freud, llegamos a los hijos, ¿no? Marcuse, todos estos que hemos dicho, Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, etc. Ahora estamos en los nietos de estos, ¿no? Hay un gran elenco de autores que son muy reconocidos mundialmente por razones muy diversas, pero lo que han hecho ellos ha sido sacar las consecuencias de tomarse en serio estas filosofías de la entropía, ¿no? De que el infierno son los otros y que la naturaleza humana hay que erradicarla del pensamiento. No somos más que una especie de bricolaje disponible, trozos de moléculas azarosamente combinadas que dan como resultado un animal astuto, ¿no? Y están ahora partiendo la pana, como usted dice, pues Peter Sloterdijk, con títulos muy potentes. Habermas diría de su Razón cínica que era la obra más grande que se había escrito después de Kant, pero Peter Sloterdijk hay que tomarlo con precaución, porque Normas para el Parque Humano no tiene no se corta nada a la hora de hablar en Parque Humano de eugenesia, y siendo que él vive en Alemania y tal, aunque sea de origen polaco, ¿no? Y no se corta un pelo hablando de la necesidad de domesticar al ser humano. Lo que pasa es que lo hace con criterios cientificistas, que no es lo mismo que científicos, y evidentemente tiene más caché a la hora de ser escuchado, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la vía nihilista o la vía existencialista, pues la consuma Gianni Vattimo, ¿no? El pensamiento débil es una antropología kenótica, ¿no? Que lo deja todo inmanente, no hay trascendencia, aun cuando él, a raíz de su relación con René Girard, vuelve a una especie de cristianismo no confesional, porque entiende que los valores cristianos son universales, y en el sentido de reducirlos a pura ética son valiosos, por otro lado, pero él es un nihilista, eso no nos podemos olvidar, o sea que la nada es el horizonte de sentido de todas las cosas, ¿no? Por otro lado, Slavoj Žižek, que es un neomarxista, digamos, es el que inspira filosóficamente toda la vanguardia de la izquierda marxista europea, ¿no? Podemos incluso le dedica un libro a ellos, menos que nada, ¿no? Donde hace confesión de su cristianismo también en tanto a los valores, pero no confesional, evidentemente, simplemente en cuanto a valores, ¿no? Es otro de los grandes que está ahí. Richard Rorty es otro de los grandes en Estados Unidos, digamos que es el éxtasis de lo políticamente correcto. O sea, su forma de ver el mundo es lo que hoy se puede palpar en las universidades americanas, ¿no? De no poder hablar del victimismo como ideología, de no poder decir absolutamente nada que no sea políticamente correcto, que sea discriminatorio, etcétera, que castra totalmente el pensamiento intelectual y el debate en las universidades americanas. Y así muchos más. Desde el lado feminista, las herederas de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Ayn Rand, por ejemplo, son muy, muy importantes en el panorama feminista radical, ¿no? Y luego un filósofo, es un pseudo también historiador, no lo quiero descalificar del todo, pero es un hombre que vende libros como churros, que financiado por Zuckerberg, ¿no? Que es un tipo muy interesante para los jóvenes, porque seduce mucho lo que él dice, ¿no? Que es Yuval Harari, ¿no? El de Homo sapiens y Homo Deus, que también eso habría que hablarlo aparte. Yo creo que ese es el panorama de los nietos más importante. ¿Cuál, para todos los que nos ven, para todos los que siguen esta sintonía, pues cristianos muy de sus movimientos, sus parroquias, su vida eclesial, cuáles son los principales problemas que uno como cristiano le deben alertar de la antropología que nos toca vivir? Muy buena pregunta. Yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de enfrentarnos con esto, y gracias a Dios hay filósofos que ya nos están abriendo en forma de abanderados vanguardistas, ¿no? De que podemos hablar con toda libertad de sexualidad mejor que lo que hablan los de mayo del 68 y los feministas radicales. Por ejemplo, Fabrice Hadjaji
¿no? O Byung-Chul Han, que se confiesa católico en Loa a la Tierra, en Agonía del Eros nos está hablando de que ese es el problema, ¿no? El escándalo que siente el joven de hoy cuando se habla de sexualidad, pensando que la Iglesia está trasnochada y que dice cosas que están obsoletas y que tienen razón los que dicen úsala arbitraria y libremente, estos nos están ayudando a comprender que aun siendo carnales hay que darle una lectura a la sexualidad católica, como si dijéramos, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos. El otro gran punto, digamos, que desconcierta a nuestros jóvenes católicos es cómo enfrentarse ante el mare magnum político en el que nos movemos, ¿no? Ese es un tema, cómo orientarse en esta selva, ¿no?, de ideas y tal. Entonces, aclarar las ideas es importantísimo. Para eso hace falta un riguroso pensamiento filosófico y un retorno a la metafísica que le dé seriedad a los razonamientos humanos. Por señalar esos dos. Sí, de tal manera que estamos de acuerdo en que esto de la antropología no es una cuestión meramente académica, no es simplemente para la erudición, sino que es algo que afecta a nuestra manera de ver la vida y sobre todo a nuestro vivir cristiano, ¿es así? Exactamente. Lo implica todo. O sea, aquí no se puede hacer un espiritualismo que se disocie de lo corpóreo, no sé, y volver otra vez a los dogmatismos sin explicar. Los jóvenes necesitan que les expliques por qué es mejor vivir la sexualidad al modo católico que vivirla al modo libérrimo o al modo normal que se vive ahora, ¿no?, que está ya naturalizado. Claro, claro, eso es fundamental. Otro tema que le ha conducido usted a Toledo, por lo menos me refiero para hablar en estas jornadas de antropología, que es el tema del transhumanismo. Yo que tengo la antropología filosófica tal vez un poco oxidada, no he oído hablar de este tema hasta recientemente, el verano pasado, en la presentación de un libro por boca de Alejandro Campoy, que sacó a relucir en un comentario el tema del transhumanismo y empezó a sugerirme, ¿qué es el transhumanismo? Bueno, ahí, por ejemplo, en el feminismo radical, Dana Haraway o Nick Bostrom son tipos que están en la vanguardia de este movimiento transhumanista. Hablan de feminismo cibernético y Nick Bostrom habla de crear una nueva naturaleza humana inmortal. Y Yuval Harari, el éxito que tiene en Homo Deus es que hace una historia de la humanidad desde el Homo Sapiens, que es su primer libro, millones de ejemplares vendidos, al Homo Deus, millones de ejemplares vendidos, que intenta ser muy atractivo. ¿Por qué? Ellos dicen que es posible, ¿no?, que la ciencia y que los avances tecnológicos, el biopoder, que además está financiado por Seattle y todos los grandes millonarios de Estados Unidos que están en esta onda, están intentando revertir la oxidación celular, están intentando convertir al hombre en un ser protésico, en un ser cibernético, medio tecnología, medio carne, ¿no? Y están convencidos de que se pueden, con la neurociencia, revertir todas las enfermedades que causan dolor, que causan enfermedades, etc. Ese convencimiento es una nueva bioutopía en la que creen muchísimos y en las que se están invirtiendo millones y millones de dólares y de euros, ¿no? Entonces, el transhumanismo solo dice esto en el fondo, ¿no? Ha llegado el momento de crear un nuevo hombre, superar las limitaciones del hombre común, del hombre que conocemos. Para eso tenemos que usar la tecnología y la tecnología nos capacitará para implementar, pues eso, prótesis, implementaciones neuronales, generan la esperanza de la inmortalidad, ¿no? Utópica, pero bueno, ellos se lo creen de alguna forma. Y algunos ahora incluso dicen, bueno, y si no se consiguiera una inmortalidad carnal, la podremos conseguir virtual, ¿no? Todo el tema del metaverso, que viene de las ideas de Zuckerberg sobre el tema de los perfiles que tú generas como avatares, sí, que pueden sobrevivirte a ti en un ordenador, en una base de datos inmortal, etc. Esas esperanzas son vanas, pero hay mucha gente que apuesta por ellas, con lo cual no deja de ser un tema que tenemos que tratar sí o sí. Uh-huh. Y si había oído hablar del transhumanismo hace unos meses y me había acercado a alguna literatura acerca del tema, no había oído hablar de algo que era la bioideología, las bioideologías, que es algo que he leído a través de usted. ¿Qué es una bioideología? Bueno, es una forma genérica de decir cosas que están pasando, ¿no?
La biología, en el fondo, viene también, ¿no?, de las ideologías de género y se junta con todas estas tendencias utópicas, mejor dicho, que estamos diciendo para decir que nosotros podemos construirnos a nosotros mismos. El ser humano no es algo dado, su naturaleza no es algo dado, no es algo que viene de Dios, sino que es algo que construimos, estamos autotransformando, somos nómadas, o sea, y de esto hablarán, pues no te puedes imaginar la cantidad de mujeres que utilizan la ciencia para decir cosas pseudocientíficas que hablan en este sentido. Entonces, una biología es, por ejemplo, la ideología queer, ¿no? Beatriz Preciado en España es la más representativa de todas, pero Judith Butler, por ejemplo, como te decía, Haraway, ¿no? Nos podemos construir, podemos adaptar nuestro cuerpo a lo que sentimos, a las emociones que nos definen como lo que somos, según nuestros deseos, y no tenemos por qué someternos a los dictados de la naturaleza o a las preconcepciones de la naturaleza que traemos desde la metafísica o desde el cristianismo, ¿no? Podemos construirnos ¿desde dónde? Desde los deseos, desde las emociones. Pues las ideologías podemos hacer esto porque nuestro dominio de la biología, de la biogenética, de la bioquímica, de la biomedicina, nos permite poder controlar los procesos que antes pensábamos que eran arbitrarios, naturales, azarosos o lo que fuera, y dirigirlos, llevarlos en una dirección concreta, a base de tecnología y a base de ciencia y de investigación, ¿no? Esas son las biologías. ¿Por qué eso se llama biologías? Porque es una forma de entender la realidad que deforma la realidad y le pone a la realidad un prisma, unos prismáticos para verla de una forma determinada, y al final es un biopoder. Claro. Generalmente nos lo presentan con la capa superficial, de aquí solamente buscamos soluciones, ¿no? Hay problemas y simplemente aportamos soluciones. Como diría el clásico, ¿qué hay de malo en ello? Pero sin embargo todo... usted, que además de ser doctor en filosofía también pisa el terreno de la teología y también que forma parte de su formación, sin duda alguna, recuérdenos, aunque ya en la propia explicación explicaba un poco el veneno, ¿por qué esto afecta en qué medida todas las bioideologías y todo este transhumanismo, en qué medida atenta nuestro acervo cristiano, nuestra manera de ser cristiano? En el fondo es una simplificación, esto es muy complicado, pero en el fondo es el intento de reducir al hombre a un animal, a pura biología. Por lo tanto, como hacemos híbridos o como hacemos mezclas genéticas para obtener pedigrí o mejora de la raza en los perros o en los caballos, lo podemos hacer con los seres humanos. E implantarnos chips que potencien nuestra inteligencia, nuestra memoria, o que nos hagan más fuertes, etcétera. Todo ello, con el gran conocimiento que tenemos de la farmacología, la química, ¿no?, y tal, se ve como posible. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que resulta que, como decía Pascal, este ser que está a media entre la bestia y el ángel, cada vez está más cerca de la bestia y menos del ángel, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que al final yo soy una especie de cúmulo de moléculas intercambiables, voy a perder lo que esencialmente, y por eso son todas estas feministas radicales son antiesencialistas, voy a perder lo que es genuinamente humano en favor de lo que es meramente animal. Y eso es muy grave, porque si somos así, fácilmente podemos caer en los nuevos nazismos, es muy fuerte la palabra, por eso la estoy meditando, ¿no? Nuevos nazismos biologicistas, ¿no? Así como los nazis se atrevían a decir que había animales que había hombres que eran meramente animales, hablando de los judíos, etcétera. Imagínate ahora, fundamentándolo en la ciencia y en estos biopoderes, ¿no?, ideológicos, el poder decir que yo soy un intercambio de moléculas, simplemente, ¿no? ¿Qué podemos hacer los cristianos o qué tenemos que decir los cristianos? ¿Qué tenemos que recordar delante de los hombres? ¿Cuál es un poco, a qué nos llama Dios en este momento en concreto? Nos llama a formarnos científicamente, porque lo que hace falta es hablar el lenguaje en el que ellos mal utilizan, porque son pseudocientíficos, esos los usos que hacen del lenguaje. No hay ninguna prueba de lo que están diciendo, es simplemente lo que adoptan ideológicamente. Por lo tanto, formarnos científicamente. Segundo,
reivindicar nuestra naturaleza de origen divino. Somos hijos de Dios y si hay que crear una fraternidad universal, no es en función de la utopía, de la igualdad, que es igualitarismo, que es una perversión de la igualdad, sino en función de que somos hijos de Dios, por lo tanto hermanos. Fratelli Tutti habla muy claramente de esto, ¿no? Y no vale hacerlo en aras de una especie de cultura biopolítica, ¿no? Porque eso nos llevaría de nuevo a cosas que hemos pasado en los años 40 y los años 50, de los que no queremos ni hablar, ¿no? Pero que están muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que reivindicar esto, que somos hijos de Dios, y reivindicar la investigación científica para hablar y dialogar en serio con este elenco de personas que utilizan la ciencia como arma arrojadiza de carácter ideológico. Y por cerrar este bloque, ¿estamos solo los cristianos en esta especie de batalla cultural, si se me permite? ¿Estamos solo los cristianos? ¿Solo las confesiones de origen cristiano somos los que podemos diagnosticar todo lo venenoso que hay detrás de todo este pensamiento contemporáneo? ¿O cómo ve usted? Yo no abarco el espectro de todos los aliados, pero estoy convencido de ello y de hecho en muchos de los autores que leo, algunos no son confesionalmente cristianos, entonces están ahí luchando porque se dan cuenta de que esto es una aberración, una locura que nos lleva al abismo. Hay mucha gente a nuestro lado, lo único que pasa es que es más complicado porque son como francotiradores, muchos de ellos no tienen comunidad, son intelectuales que van como francotiradores, que están dando cuenta de lo que está pasando y publican y publican y publican y ya tienen lectores y van creando un corpus, ¿no? Etcétera. Pero luchar contra esto es muy complicado, porque se ha convertido en un humus vital, en un humus cultural vital. Es una revolución cultural lo que estamos viviendo. Bueno, y además de hablar de antropología, de panorama presente de la antropología, además de hablar de transhumanismo y bioideologías, queríamos hablar de hasta qué punto son importantes las humanidades. Usted desde hace más de una década, 12 años, dirige el Departamento de Humanidades de la Francisco de Vitoria y se ha convertido un poco en un referente del promotor de hasta qué punto las humanidades deben de impregnar todos los ámbitos de conocimiento. ¿Por qué son importantes las humanidades? Que a veces simplificamos, ¿no? Es que van a quitar el latín del currículum de bachillerato. ¿Por qué son importantes las humanidades? Mi rector acaba de ser entrevistado por el nuevo periódico de El Debate y habla justo de esto, de por qué son importantes las humanidades. Y nuestra inversión en las humanidades es tremenda, ¿no? Porque es una cantidad de horas, de profesores, de dinero en el fondo, ¿no? Que invertimos, que es enorme. ¿Por qué? Pues porque, y aquí hay una corriente, ¿no? Acabo de publicar un libro, un nuevo filósofo, valga la paradoja, Pascal Bruckner, que cuenta un poquito lo que está pasando en las universidades americanas, ¿no? No se puede pensar en las universidades americanas. Todo el pensamiento está siempre mediatizado por las emociones, los sentimientos, está prohibido pensar. Tienes que hacer lo que dice la masa o el colectivo, guiarte, ¿no? Por criterios que te dan miedo poder hablar con libertad, porque si cualquier cosita en la que te deslices eres discriminatorio, perdón, y generas un malestar que entonces hieres, entonces no se puede herir a nadie. Entonces el debate intelectual se acabó en las universidades, que era lo que se supone que es la bandera de la universidad. Sí. Generar el debate intelectual, las posiciones encontradas, el ir a la búsqueda de la verdad en serio. Y ya no se puede pensar, porque cualquier pensamiento divergente hiere la sensibilidad emocional de cualquier otro interlocutor. Con lo cual, ¿qué hay que hacer con las humanidades? Volver otra vez a proponerlas, porque es en la filosofía, en el bachillerato. Los chicos vienen formateados en el bachillerato de ideologías, adoctrinamientos. De hecho, en algunas universidades, como en Estados Unidos, como en Berkeley, por ejemplo, o en Evergreen, que ha habido conflictos enormes, bestiales, han sido motivados todos por esta imposibilidad de pensar libremente. Si eso se convierte en un adoctrinamiento que no deja poder discutir acerca de la verdad o acerca de las cosas, la universidad se convierte en un sistema político de adoctrinamiento. Por eso las humanidades son fundamentales y en el bachillerato es más todavía, porque es donde los chavales tienen el cerebro más abierto, más esponjoso, más capaces de pensamientos divergentes, pero si ya resulta que le estás introyectando ideología,
luego vienen ya formateados y no son capaces de salir de que su pensamiento es ideológicamente incorrecto, o por lo menos que tendría que ser sometido a revisión. Entonces, ¿quién puede hacer eso? La filosofía, ¿no? Pensamiento libre, un pensamiento abierto, un pensamiento que confronte con la ciencia, que busque la verdad. Para eso hay que invertir mucho dinero, mucho tiempo y muchos profesores. Es muy arriesgado en un mundo como el nuestro, que busca seguridades emocionales, psicologistas, fáciles, mantras, ¿no? Lemas, y un pensamiento complejo le desborda. Por eso usted propone, y de hecho la presencia de las humanidades en todas las ramas de conocimiento, que no parezca que simplemente es un rincón de la biblioteca donde hay unos manuales, sino que las humanidades impregnen todos los ámbitos, formación técnica, formación sanitaria, en todo tiene que estar presente. Absolutamente, esa es nuestra apuesta. Nosotros tenemos, por un lado, lo que llamamos razón abierta, y tenemos unos premios internacionales de investigadores que piensan filosófica y teológicamente, además de hacer ciencia positiva, químicos, físicos, biólogos, etc. En todas las facultades, sean de ingeniería o de biología o de matemáticas o arquitectura, lo que sea, tenemos asignaturas humanistas, epistemología o teoría del conocimiento, antropología, responsabilidad social, ética, historia, importantísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos han conculcado el conocimiento de la historia y nos lanzan solo lemas como lo que está sucediendo en la cultura woke, la cultura de la cancelación en Estados Unidos, leyéndonos la historia como le da la gana a las ideologías, ¿no? Contra la colonización, no entendiendo la evangelización, etcétera, etcétera. Pues la historia es muy importante. Y luego, en cuarto, todos, sean ingenieros o médicos o lo que sea, estudian introducción a la teología. Esas asignaturas, introducción a la teología, todos. Esas asignaturas tratan, de alguna manera, de despertar el pensamiento abierto, ¿no? La razón ampliada, o que hablaba Benito XVI, o la razón abierta, ¿no? De no cerrarse al mundo del positivismo, que necesita mucha filosofía crítica, ¿no? Porque nos tragamos cada cosa con el nombre de ciencia, que es impresionante, ¿no? Entonces esa es la apuesta de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy bien. Pues doctor Barahona, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros. No es la primera vez que viene a Toledo, no es la primera vez que viene al estudio teológico, la primera vez que pisaba nuestras instalaciones, y espero que no sea la última. Muchísimas gracias por habernos abierto pues tantas expectativas, tantos autores y tantas pistas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Medio centenar de esculturas y pinturas de artistas contemporáneos forma la muestra Ella, María en el arte contemporáneo, que se puede visitar en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo, la de la calle Trinidad, hasta el próximo lunes de Pascua, en horario de mañana y tarde. Nuestra Delegación Diocesana de Fe y Cultura presenta esta propuesta como un lugar de encuentro de nuevos lenguajes estéticos que, en el Día Internacional de la Mujer, quiere también subrayar el papel de las mujeres en la Iglesia, siempre necesarias y activas. María como mujer, madre, María en su dolor, María en su felicidad, María orante, callada, en silencio, María en su juventud, María en su serenidad. Artistas contemporáneos de muy diferentes disciplinas han aceptado el reto de interpretar a María con los ojos de un artista del siglo XXI. Los artistas contemporáneos llevamos un siglo de desconexión con la Iglesia, en los que ellos de alguna forma no han recibido encargos, tampoco han vivido la fe en su gran mayoría, y por eso su arte pues está expresando ese nihilismo, ese vacío, esa náusea tantas veces, o a veces simplemente la búsqueda de la estética por la estética. Entonces es sorprendente también encontrarnos con artistas ahora que tienen una vida de fe profunda y otros no creyentes, pero con muchísimo respeto y sensibilidad, que han participado y han aportado una madre, una mujer, por lo humano se llega a lo divino, y eso es lo que nosotros también estamos ofreciendo en la exposición. Se puede visitar en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo esta muestra que quiere ser un camino de encuentro, un diálogo entre el arte y la fe, una mano tendida al arte contemporáneo y a los artistas, pero también a la Iglesia y a toda la comunidad eclesial. Esa mano tendida a todos los artistas, creyentes y no creyentes, y esa proposición a la Iglesia, a los sacerdotes, seminaristas, laicos que deciden en sus iglesias qué imágenes poner para rezar delante de ellas. Entonces ahora, es decir, perdamos el miedo.
hay una propuesta muy válida. Aquí hay imágenes para la liturgia, otras para capillas privadas, otras para despachos parroquiales, otras para poner en un hospital. No todo es para una capilla, no todo es para rezar, pero démosle una oportunidad al arte sacro contemporáneo. Artistas locales como Ricardo Plaza, Dalila del Valle o Carolina Espejo muestran aquí sus obras junto a otros autores como Ana de Alvear, Javier Viver, Constanza López Slisting, en un entorno donde se busca el encuentro y el silencio, pero también el diálogo abierto entre el visitante y la obra de arte y sus autores. La Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo promueve esta muestra, y quiere además aprovechar la oportunidad para dar a conocer otros proyectos de la Archidiócesis que tiene como referencia a la mujer, como el proyecto Santa Marta. La exposición estará abierta hasta el 18 de abril. El Colegio de Infantes se volca en la recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil. Para ello, el Centro Diocesano está organizando para el próximo 20 de marzo la segunda carrera y marcha Brilla por ellos, en homenaje a Pablo y a Beltrán, los dos alumnos de primaria que a lo largo del curso pasado fallecían por esta enfermedad. El equipo docente quiere que esta actividad se convierta en un día para las familias y en un acto muy señero para la ciudad. El año pasado ya participaron más de 1.300 personas. El Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogía a la rueda de prensa de presentación de la carrera y marcha Brilla con ellos, una iniciativa que sirve para apoyar la investigación del cáncer infantil en memoria de dos de sus alumnos, Pablo y Beltrán. Nosotros el año pasado nos encontramos con la cercanía en un curso de segundo y otro curso de cuarto de primaria con el hecho de la muerte. Y hubo un trabajo excepcional de todos los profesores y los tutores para darle un sentido. Durante la presentación, el equipo que organiza esta edición ha destacado el compromiso de las empresas y patrocinadores que harán posible que esta carrera se celebre el próximo 20 de marzo. Y aseguran que quieren que sea una jornada para vivir en familia. A todos los patrocinadores y colaboradores que desinteresadamente están aportando productos de los que fabrican en sus empresas o haciendo aportaciones económicas para poder hacer frente a los gastos que conlleva la organización de la carrera y del día familiar que vamos a tener después. Más de 1.300 personas participaron el pasado año en esta carrera que se celebró de manera virtual con motivo de la pandemia. Los compañeros de clase de Pablo y Beltrán han acudido como espectadores a la presentación de la segunda edición. Ellos también han recibido un mensaje claro. Vosotros jugáis un papel muy importante, los que estáis aquí, los medios de comunicación, para difundir esta iniciativa, que es una iniciativa, como todas, que merecen la pena difundir, pero que es una iniciativa que nos va la vida en ello, a todos, porque todos tenemos a nuestro lado niños y estamos golpeados de una forma u otra por el cáncer. El plazo de inscripción para participar en esta carrera o en la marcha ya está abierto y también cuentan con una fila cero para todos aquellos que no puedan asistir presencialmente el domingo 20 de marzo, pero quieran unirse a este reto que nos proponen desde este colegio toledano, el de caminar y correr, eso sí, sin perder de vista el cielo. La recién inaugurada Cáritas Universitaria, junto con el Servicio de Asistencia Religiosa de la Pastoral Universitaria y en colaboración con la Delegación de Estudiantes del Campus de Toledo, ha organizado una chocolatada en beneficio de los damnificados de la guerra de Ucrania entre los días 9 y 17 de marzo en las diferentes sedes de la universidad en la provincia de Toledo, que no son pocas. El objetivo es recaudar fondos para enviar directamente a la atención de los desplazados y heridos en el sudoeste de Ucrania. Por 2 euros, un vaso de chocolate y bizcocho. Este es el desayuno que ofrecían en el edificio Madre de Dios en la Facultad de Derecho de Toledo. Voluntarios de Cáritas Universitaria y miembros de Pastoral Universitaria se han unido para sacar adelante esta iniciativa solidaria. Los bollos los hemos hecho nosotros, igual que el chocolate, y ayer estuvimos en Fábrica de Armas, hoy aquí,
y pues lo enviamos allí y será, supongo que para medicamentos, alimentos y esas cosas. Los fondos que se recojan con esta acción serán enviados a las Hermanas de María Estrella de la Mañana, que atienden a desplazados y heridos en Korytniani, una región al sudoeste de Ucrania. Más de 60 voluntarios, incluidos varios profesores, se han unido en esta acción, que han organizado en colaboración con la Delegación de Estudiantes del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los alumnos, la gente joven en general, tiene grandísimas virtudes y una de ellas es la solidaridad. Yo creo que son muy sensibles a los problemas que hay alrededor, aunque nos pille, entre comillas, a muchos kilómetros de distancia. Estamos todos impactados con lo que estamos viendo, con la situación en Ucrania, y ellos han sido los primeros en ponerse en marcha en esta iniciativa. Este miércoles 9 de marzo se dieron cita en la fábrica de armas y la Universidad de Talavera de la Reina acogerá la chocolatada universitaria a favor de los damnificados de Ucrania el próximo jueves 17 de marzo. Y el Santuario de los Sagrados Corazones en Toledo se ha convertido en un lugar de no pocas iniciativas culturales. Acoge por ello este sábado el concierto cuaresmal Miserere. Se trata de un recorrido musical a través del contenido del Salmo 50, uno de los textos penitenciales de referencia con el que celebrar la Cuaresma. La capilla, como suele, ha preparado un cuidado repertorio que incluye obras de autores contemporáneos como Frisina o Ingut, además de otras obras clásicas del repertorio polifónico sacro. Miserere es la propuesta musical de la Capilla Diocesana de Toledo para esta Cuaresma. Un concierto que ofrece un recorrido musical a través del Salmo 50, uno de los textos penitenciales de referencia. El primero de estos conciertos tendrá carácter benéfico a favor de Cáritas Diocesana. Será este sábado en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones a las 9 de la noche. Con él comienza el ciclo de música de Semana Santa de la ciudad de Toledo. Es un concierto oración a partir del contenido del Salmo 50, ese salmo penitencial, que realmente a partir de los textos y músicas que hemos seleccionado, obras de repertorio musical contemporáneo sacro, Paul Ingut, Marco Frisina, creaciones propias, nos van a ir conduciendo a través de 3 momentos en torno a ese contenido penitencial del Salmo 50. Miserere de la Capilla Diocesana llegará el 26 de marzo a Talavera de la Reina y el 2 de abril a la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de la Puebla de Montalbán. Fue un miércoles santo de 1947 cuando la imagen del Cristo Redentor salió por primera vez en procesión por las calles de Toledo, acompañada por sus penitentes. Esta Semana Santa será cuando se cumplan los 75 años de aquella primera procesión que se ha mantenido ininterrumpida hasta estos 2 últimos años de pandemia. Para conmemorar este efeméride, el capítulo de Caballeros Penitentes ha preparado un programa de actos culturales y religiosos que aspira a ser memoria agradecida de estas últimas décadas. El capítulo de Caballeros Penitentes del Cristo Redentor salió a las calles por primera vez el 2 de abril de 1947, hace 75 años. Con ocasión de este aniversario, el capítulo mayor ha preparado un ciclo de conferencias y conciertos abiertos a toda la ciudad que abordarán la historia del capítulo, el tiempo de Cuaresma, la liturgia, el arte o la música. Las conferencias se celebrarán en la iglesia de Santo Domingo el Real y darán comienzo a las 8 de la tarde. Igualmente se han programado 2 conciertos. El primero, el sábado 12 de marzo, a las 9 de la noche en el Santuario de los Sagrados Corazones, a cargo de la Capilla Diocesana y que tendrá un carácter benéfico a favor de Cáritas. Evangelización, cultura y caridad se unen en el hacer de los hermanos de este capítulo. Colaborar con entidades tanto en la archidiócesis correspondiente para que luego la archidiócesis tenga sus actos también de caridad, instituciones de la Iglesia como Cáritas o instituciones incluso ayudando a los conventos que son sede de sedes canónicas de nuestras cofradías. El segundo de los conciertos será el sábado 2 de abril a las 8 de la tarde en el Monasterio de Santo Domingo el Real, con la actuación del coro Voces en Armonía.
El capítulo quiere, en este concierto, tener muy presentes a las madres dominicas y a los proyectos de desarrollo que impulsan en Kenia. Pues son nuestra madre, nuestro apoyo, nuestro soporte, nos ayudan en todo, nos facilitan todo y encima durante la procesión están ellas en el coro rezando por nosotros. Fue el 2 de abril de 1947, la noche del miércoles santo, cuando esta imagen, una talla policromada de autor anónimo, salía a las calles por primera vez en Toledo, gracias a la iniciativa de Cruz Loaiza y Tomás Martín. Le acompañaban su capítulo de caballeros penitentes, sus faroles y la campana que les distingue y hace presente allá donde están a las madres dominicas. Todo en esta imagen recuerda a Toledo, las andas de Guerrero Malagón, los faroles de Julio Pascual, el Redentor, sus caballeros penitentes, Miércoles Santo y Toledo. Durante estos 75 años se ha entendido la Semana Santa como una estación de penitencia, de recogimiento, de espiritualidad, de oración, con la imagen del Redentor. Es el símbolo de la Semana Santa castellana, de recogimiento, de espiritualidad, de silencio, de oración. Así es la devoción al Redentor en Toledo, que en este año su capítulo quiere celebrar también con sus cultos de Cuaresma. Todos los viernes, Vía Crucis y Canto del Miserere en la iglesia de Santo Domingo. El viernes 8 de abril, Viernes de Dolores, el señor arzobispo presidirá la Santa Misa con la solemne bendición e imposición de hábitos a los nuevos caballeros penitentes. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana, que esperamos haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene en torno a la celebración del Patriarca San José para una nueva entrega de información eclesial. Pueden revisionar todos estos contenidos y muchos otros más de muchos otros temas en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que podemos ofrecerles desde aquí, ya saben, desde el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene, que sean felices.